riquezas de Venezuela, colonizar a Venezuela, partirla en pedazos. El 3 de enero de 2026, a la 1:50 de la madrugada, Caracas despertó con explosiones. Aviones sobrevolaban la ciudad a baja altura. Las luces se apagaron en varios sectores. Y cuando amaneció, el hombre que gobernó Venezuela por más de una década ya no estaba. No pudieron, ni podrán, ni hoy, ni jamás. Comandante en jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad. Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas militares de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué papel jugaron los 50 millones de dólares? ¿Y qué viene ahora para Venezuela? Hoy te cuento la historia completa. Cargos. Narcoterrorismo. Para entender lo que pasó en enero de 2026, hay que retroceder varios años. En 2020, el gobierno de Trump presentó cargos formales contra Nicolás Maduro en una corte federal de Nueva York. Los cargos eran graves: narcoterrorismo, tráfico de drogas y conspiración con organizaciones criminales. Trump afirmaba que Maduro había convertido a Venezuela en un narcoestado, usando el poder del gobierno para traficar drogas hacia Estados Unidos. En ese momento, la recompensa por información que llevara a su captura era de 15 millones de dólares. Pero Maduro seguía en el poder, y eso estaba a punto de cambiar. Con el tiempo, la presión fue aumentando. A principios de enero de 2025, en los últimos días del gobierno de Biden, la recompensa subió a 25 millones de dólares. Pero fue en agosto de 2025 cuando todo cambió. La secretaria de Justicia de Trump, Pam Bondi, apareció en un video y anunció lo impensable. Estados Unidos duplicaba la recompensa. 50 millones de dólares, la más grande en la historia del gobierno estadounidense. ¿Por qué tanto dinero? Porque para ese momento Trump ya había designado al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista y señalaba directamente a Maduro como su líder máximo. 50 millones de dólares por un presidente en ejercicio. Eso no había pasado nunca antes. Operación Absolute Resolve. Pero la recompensa no fue lo que terminó capturando a Maduro. Fue algo mucho más complejo. Según el New York Times, informantes cercanos al propio régimen colaboraron con la CIA para rastrear los movimientos de Maduro en tiempo real. Una flota de drones especiales monitoreaba cada uno de sus pasos. Trump llamó a la operación Absolute Resolve y describió su ejecución así: fue la culminación de meses de planeación. Una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar. En la madrugada del 3 de enero de 2026, más de 150 aeronaves entraron al espacio aéreo venezolano. Explosiones sacudieron Caracas. Las fuerzas venezolanas fueron neutralizadas y Maduro fue sacado de su dormitorio mientras dormía, esposado y trasladado en avión fuera del país. El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pocas horas después, Trump publicó: Ninguna nación en el mundo podría conseguir lo que Estados Unidos logró en un corto periodo de tiempo. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y sacado del país en avión. El avión que trasladaba a Maduro hizo una parada imprevista en Puerto Rico por una emergencia médica del expresidente. Luego continuó hacia Nueva York. Esa misma tarde, el avión aterrizó en la base aérea Stewart, en Newburgh,
Nueva York. Las cámaras captaron el momento. Maduro descendiendo del avión, esposado, rodeado de autoridades estadounidenses. El hombre que había desafiado a Washington durante años estaba ahora en suelo americano, como prisionero. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! El lunes siguiente, Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron por primera vez ante un juzgado en Nueva York. Los cargos: tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se declararon inocentes. Maduro se definió a sí mismo como un prisionero de guerra. Contrató abogados privados, rechazando defensores de oficio. El 30 de enero, el tribunal ordenó permitir visitas consulares al expresidente. Y en marzo de 2026, en su audiencia formal, volvió a declararse no culpable. El juicio más inusual de la historia latinoamericana reciente apenas comenzaba. ¿Qué pasa con Venezuela? Pero mientras Maduro enfrentaba la justicia estadounidense, Venezuela quedó en una situación de enorme incertidumbre. Trump declaró que Estados Unidos dirigiría Venezuela hasta que pueda tener lugar una transición apropiada. Anunció además que fomentaría la entrada de empresas petroleras estadounidenses al país. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras entren, inviertan miles de millones de dólares y reparen la infraestructura petrolera, declaró Trump. Mientras tanto, Venezuela quedó bajo la gestión interina de Delcy Rodríguez. Y Diosdado Cabello, el hombre considerado el número 2 del chavismo, pedía calma a los venezolanos. Que nadie caiga en la desesperación, dijo Cabello en Televisión Nacional. Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. El futuro del país estaba completamente abierto. ¿Alguien cobró los $50,000? Y aquí viene una de las preguntas más interesantes de toda esta historia. ¿Alguien cobró los $50 millones? La respuesta es no. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó por qué. Los militares que ejecutaron la operación no pueden recibir fondos del gobierno por norma del Departamento de Estado. Los informantes que colaboraron con la CIA tampoco reclamaron la recompensa. Los $50 millones permanecen en el Tesoro americano. Pero su impacto fue real. La recompensa impulsó a informantes dentro del propio círculo de Maduro a colaborar con la CIA, proporcionando información clave sobre sus movimientos. Sin esa recompensa, la operación quizás nunca hubiera sido posible. ¿Fue legal? Pero esta historia tiene otra cara. Expertos en derecho internacional cuestionan fuertemente lo que ocurrió. Expertos en derechos humanos de la ONU calificaron las acciones de Estados Unidos como agresión armada ilegal, que viola las normas del derecho internacional. Maduro era el presidente en ejercicio de un país soberano. Capturarlo mediante una operación militar, sin declaración de guerra, sin autorización del Congreso, es algo sin precedentes en la historia moderna. La pregunta que divide a expertos es esta: ¿fue una operación antinarcóticos legítima o fue una invasión encubierta a un país soberano? La respuesta depende de a quién le preguntes. Lo que no está en duda es que cambió para siempre la historia de Venezuela y las reglas no escritas de la geopolítica latinoamericana. 10. ¿Qué viene ahora? Venezuela enfrenta hoy un momento histórico sin precedentes. El chavismo que gobernó el país por más de 25 años está desarticulado. Maduro en prisión en Nueva York. Cilia Flores también procesada. Diosdado Cabello con recompensa de $25 millones sobre su cabeza. ¿Qué viene ahora? Las posibilidades son 3. Una transición democrática ordenada, con elecciones libres y supervisión internacional. Un vacío de poder aprovechado por grupos armados como el Tren de Aragua,
y otras bandas criminales, o una Venezuela controlada por intereses petroleros estadounidenses bajo supervisión militar. Ningún escenario es simple, ninguno está garantizado. Lo que sí es seguro es que Venezuela no volverá a ser lo que fue, y millones de venezolanos en el mundo observan con esperanza y con miedo lo que viene.